Tardes. En el marco del cumplimiento de la asignatura de Economía, con el fin de poder obtener la segunda nota de evaluación del semestre, es que nos encontramos aquí realizando este video con la explicación del trabajo sobre procedimientos de la Ley de la Libre Competencia. Ya, esto es el decreto 211. Este trabajo lo hemos realizado en conjunto a dos integrantes más de la asignatura, conformado por Marcelo Merino y Alejandro Camposegura, y quien les habla, Juan Quevel. El procedimiento en la ley de la libre competencia, como dice la palabra, es aquel que regula los procedimientos de las empresas en nuestro país. Esto quiere decir que en el marco jurídico nuestro país se ha preparado para una ley regular en el país las conductas operatorias de cada una de las empresas que existen en nuestro país. Para estos efectos, nuestro país y el ordenamiento jurídico ha preparado un decreto, que es el decreto ley 211, y que en él nombra las instituciones y las funciones que cumple cada uno de estos estamentos dentro del marco de la ley. Nos enfocaremos nosotros en el procedimiento que tiene esta ley en cuanto a las normas y a las sentencias que pueda dictar ¿cómo se llama? Lo que pueda dictar este decreto. Mis compañeros nombrarán los dos procedimientos que existen y que contempla esta ley. Ellos más adelante se van a dar la explicación de cada uno de estos procedimientos. Para empezar, nosotros vamos a hablar sobre este decreto. Este decreto tiene como finalidad, como decíamos en el artículo número 2, el objeto de promover y defender la libre competencia en los mercados. Los atentados a la libre competencia en las actividades económicas serán corregidos, prohibidos o reprimidos en la forma y con las sanciones previstas en esta ley. El artículo número 2 dice que corresponderá al Tribunal de la Defensa de Libre Competencia y a la Fiscalía Nacional, en la esfera de sus respectivas atribuciones, dar aplicación a la presente ley para los resguardos de la libre competencia en los mercados. O sea, lo que quiere decir estos artículos es que la figura dice que existirán dos instituciones que estarán a cargo de velar del cumplimiento de esta ley, que es el Tribunal de la Defensa de la Libre Competencia y la Fiscalía Nacional Económica. Cada una de estas tienen diferentes atribuciones. Por ejemplo, la Fiscalía Nacional Económica podrá ordenar un conjunto de diligencias para poder esclarecer algún tipo de denuncia. Para poder llegar a realizar una denuncia, la ley solamente contempla que la identificación del denunciante, el mercado específico en el que se desarrollan los hechos, la individualización de los agentes económicos involucrados, los hechos que constituirían conductas contrarias a la libre competencia. Son esos los únicos requisitos que se necesitan para poder entablar una demanda ante estas dos instituciones. El Tribunal de la Libre Competencia es creado por la Ley 19.911. El Tribunal de Defensa de Libre Competencia es un tribunal especial colegiado similar a una sala de la Corte de la Ilustrísima Corte de Apelaciones que se dedica exclusivamente a materias de competencia, cuyo objetivo, como decíamos al principio, es prevenir, corregir y sancionar los atentados de la libre competencia. El Tribunal de la Libre Competencia tiene las siguientes atribuciones: prevenir la comisión de atentados a la libre competencia, promover y defender la libre competencia en los mercados. Para poder realizar alguna diligencia, existen los procedimientos, y es aquí en donde nuestro grupo se enfoca. Estos tipos de procedimientos están constituidos por dos. Son procedimientos infraccionales y contenciosos ante el Tribunal de Libre Competencia y procedimientos no contenciosos de consultas públicas ante el Tribunal de Defensa de Libre Comercio. Aquí mis compañeros van a explicar cada uno de estos procedimientos. Compañero y compañera,
Muy buenas tardes. Ahora a mí me toca hacer la presentación del procedimiento infraccional o contencioso ante el Tribunal de la Libre Competencia. Se tiene que tener en cuenta que este procedimiento existe en las tres fases de un litigio común, que son la discusión, la prueba y la decisión. Y tiene por objetivo este procedimiento que el Tribunal de la Libre Competencia determine que ciertos actos, contratos u operaciones son contrarias a las normas establecidas en el Decreto Ley 211 del año 1973. Desde esta perspectiva, el procedimiento contencioso constituye propiamente tal un procedimiento contradictorio, del cual es destinado a esclarecer conductas, a determinar sus efectos sobre el mercado y a corregirlos, prevenirlos y, en su caso, sancionarlos. Esta clase de procedimiento puede iniciarse por el requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica o bien por demanda de particulares, las que en todo y por mandato legal deben ser puestas inmediatamente en conocimiento ante esta Fiscalía, al objeto de que se corrija la acción deducida. La demanda de particulares, en su caso, o el requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica, deben ser notificados junto a la resolución del tribunal que le da traslado a las personas naturales o jurídicas a quienes afecte en dentro de plazo de 15 días hábiles o al término del mayor que el propio tribunal otorga, con un límite de 30 días hábiles, sea contestada por estas. Para tales efectos, la notificación es practicada por un ministro de fe, en los términos previstos en la ley, y una vez que ello se efectúe, con o sin la contestación, o vencido el término legal, el Tribunal de Libre Competencia puede llamar a las partes a conciliación. En caso que la conciliación, el Tribunal de la Libre Competencia aprobará siempre que dicha conciliación no atente con la misma libre competencia. Si por el contrario no se llama a conciliación o bien esta fracasare dicho trámite, el Tribunal de Libre Competencia puede ordenar que la causa sea resolvida en causa prueba en un periodo de 20 días hábiles, fijándose los hechos sustanciales y controvertidos sobre los cuales recaerá esta prueba. Serán admisibles todos los medios de prueba indicados en el artículo 300, en el número 341 del Código de Procedimiento Civil, y todo inciso o antecedente en concepto del tribunal sea apto para establecer los hechos pertinentes, y el tribunal podrá decretar en cualquier estado del juicio cuando resulte indispensable para aclarar aquellos hechos que aún permanezcan oscuros o dudosos en la práctica de la diligencia probatoria que él estime conveniente. Se destaca que la prueba es apreciada por el tribunal conforme a las reglas de la sana crítica, y vencido el término probatorio, el tribunal ordenará traer los autos en relación, fijándose día y hora para la vista de la causa, momento del cual oirá los alegatos que hubieran solicitado los abogados de las partes o de la Fiscalía Nacional Económica. La sentencia infinitiva de esta será fundada, debiendo contener los fundamentos de hecho y derecho y económico con arreglo a los cuales se pronunciará haciendo expresa mención a los votos de la minoría que pudiera existir y las medidas jurídicas o económicas que estimen procedentes a aplicar al respecto a los afectados y a las conductas que hubieran incurrido. Esta sentencia deberá ser dictada dentro de 45 días siguientes que la causa quede en estado de ser resuelta. Pero anteriormente, también en esta causa, con el transcurso del procedimiento, pueden aplicarse medidas cautelares, que son aquellas que pueden decretar el Tribunal de la Libre Competencia para impedir los efectos negativos que derivan las conductas sometidas a su conocimiento. Estas medidas son decretadas de oficio por el Tribunal, a conocimiento o a petición de parte o de la propia Fiscalía Nacional Económica, durante la tramitación del proceso o incluso antes de la iniciación del mismo. Y en todo caso deben acompañar esta solicitud aquellos antecedentes que constituyen a lo menos una presunción grave del derecho que se reclama o de los hechos denunciados. La solicitud de una medida cautelar debe ser notificada a la persona hacia quien vaya dirigida y a la que podrá legítimamente oponerse dentro de plazo de 3 días, dado el lugar de un incidente con tramitación separada.
También a este procedimiento se le pueden aplicar luego de visto y luego de sentenciado, definitivamente se le pueden aplicar recursos. En este caso son dos, el recurso de reclamación y el recurso de reposición. El recurso de reclamación contra la sentencia definitiva puede deducirse ante la excelentísima Corte Suprema, el que debe ser interpuesto ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia dentro del plazo de 10 días hábiles notificado la sentencia, ya sea por la Fiscalía Nacional Económica o por cualquier persona o parte del proceso. Cuando la sentencia definitiva se imponga alguna de las medidas establecidas en el artículo 17 del Decreto Libre 211 o bien absuelta de su aplicación. En todo caso, tratándose de las relaciones de una sentencia que imponga multa, como requisito de admisibilidad, debe ser consignada previamente el 10% de su valor, obligando que no rija para el fiscal nacional económico. Ahora, también dentro de sentencia definitiva se aplica el procedimiento de recurso de reposición. Las demás resoluciones que se dictan en esta clase de procedimiento pueden ser el objeto del recurso de reposición ante el mismo tribunal al que podrá darse tramitación incidental o ser resuelto de pleno. Medidas que pueden adoptar el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. En la sentencia definitiva, el Tribunal de la Defensa de la Libre Competencia puede adoptar algunas o conjuntamente las siguientes medidas. Número 1. Modificar o poner término a los actos, contratos, convenios, sistemas o acuerdos que sean contradictorios a las disposiciones del Decreto Ley 211. O ordenar la modificación, disolución de las sociedades, corporaciones y demás personas jurídicas de derecho privado que hubieran intervenido en los actos, contratos o convenios, sistemas o acuerdos que se refiere a la letra anterior. El número 3 menciona que se debe aplicar multas a beneficio fiscal hasta por una suma equivalente a 20.000 unidades tributarias anuales. Las multas podrán ser impuestas a las personas jurídicas correspondientes o a sus directores administrativos y a toda persona que haya intervenido en la realización del acto respectivo. En el caso de las multas aplicadas a las personas jurídicas, estas responderán solidariamente del pago de las mismas subdirectores, administradores y aquellas personas que se hayan beneficiado. Ya, yo les voy a hablar del procedimiento no contencioso o de consulta pública ante el Tribunal de Defensa de Libre Competencia. El procedimiento no contencioso, o también llamado de consulta incorporada a la legislación de defensa de la libre competencia a través de la Ley 19.911, tiene por objeto que el Tribunal de Defensa de Libre Competencia tome conocimiento y se pronuncie a la solicitud de quien tenga interés legítimo sobre actos y contratos existentes o futuros que puedan infringir las normas de libre competencia. El origen de este procedimiento se encuentra en la facultad que tenían las comisiones preventivas en orden de absolver consultas y pronunciarse sobre actos y contratos existentes o futuros que producieran haber sido contrarios a la ley. El procedimiento se inicia por un decreto del tribunal que ordena publicar la resolución de iniciación en el Diario Oficial y en un diario de circulación nacional, además de notificarse a los agentes económicos relacionados con el asunto a las autoridades directamente concernidas a la FNE, Fiscalía Nacional Económica. Al respecto, se ha previsto que cualquier persona que tenga interés legítimo en el asunto o quienes hayan sido notificados disponen de un plazo de 15 días hábiles o un lapso superior que fije el Tribunal de Libre Competencia. Vencido el plazo para presentar antecedentes ante el tribunal, deberá citar audiencia pública, la cual se llevará a efecto dentro del plazo de 30 días contados desde la notificación. Al tribunal también se le ha asignado un rol activo respecto a la recopilación de antecedentes, ya que está restringido a adoptar a su decisión solo en base a los antecedentes que presenten las personas o instituciones que intervengan en el proceso. Adicionalmente, la ley ha facultado al tribunal para prescindir en su decisión de aquellos informes que no hubieran sido evacuados dentro de plazo,
Entre ellos está el recurso, las decisiones que adopte el tribunal de defensa de libre competencia en el procedimiento no contencioso, manifiesta mediante resoluciones o informes, pueden ser objeto de recurso de reposición ante el mismo tribunal. La convención del procedimiento, las reglas detalladas procedentemente sobre los procedimientos que se pueden llevar a cabo ante el Tribunal de Libre Competencia deben ser complementados en el auto acordado número 5 del año 2004, por medio del cual se establecieron reglas de procedimientos adicionales. Cuando se ha iniciado un procedimiento contencioso ante el tribunal, ni las partes ni terceros pueden incoherar el procedimiento de consulta. Tratándose de procedimientos de consulta que versen sobre actos o contratos que no han sido celebrados o ejecutados, la oposición de cualquier interesado debe formalizarse precisamente durante su tramitación, ya que resulta improcedente la presentación de una demanda o la formulación de un requerimiento una vez iniciado el asunto no contencioso, sin perjuicio de agregarse al expediente y tenerse como antecedente.